Cuando hablamos de clima organizacional, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que el clima es una percepción personal de un ambiente. Por ejemplo, cuando ustedes salen a algún lugar y dicen qué buen clima hace, la pregunta es, ¿eso es real o es una percepción? Y se van a dar cuenta que es una percepción. De hecho, si yo quisiera investigar a qué le llaman ustedes buen clima, yo empezaría a preguntarles. Por ejemplo, iluminación, el sol, ¿cómo lo siente? Ah, que no es muy caliente. Ah, que está fresco, que no hay mucha humedad. Ustedes me van a empezar a describir lo que consideran que es un buen clima, o lo pueden describir como una sensación, como un sentimiento. Por ejemplo, este clima me gusta porque me recuerda a Navidad, porque en Navidad hace frío, porque en Navidad me siento feliz y contento. Todas estas son percepciones, pues en las organizaciones es igual. El clima organizacional es una percepción del clima de la organización, del ambiente, del entorno, de las emociones y sentimientos que se mueven dentro de la organización. Entonces, el clima, al ser una percepción, cuando se hace una investigación de clima organizacional, lo que se toman son las diferentes percepciones de las personas que forman parte de esa organización. Y esas diferentes percepciones se unen, se tratan estadísticamente y por ello tenemos lo que se llama un resultado de clima organizacional. Así como yo les preguntaría en el clima, ¿cómo estuvo el sol? Ustedes me van a decir, el sol está bien, hubo nubes, no estaba muy caliente, no sentía que me quemaban, o a veces pueden decir, mire, el sol está fuertísimo, yo siento que me quema, yo siento... Esas son percepciones de cada uno de ustedes, que parecen reales a cada persona, pero no son más que sus percepciones. Entonces, cuando hablen de su clima organizacional, es eso. En el clima organizacional se miden dos elementos. Los elementos duros, los hard, por ejemplo, si se cuenta con el equipo adecuado, si la iluminación en la oficina es la adecuada, si la temperatura es la mejor, pero también se trabaja con la parte soft, con la parte suave, cómo son las relaciones entre los jefes y los subalternos, cómo son las relaciones entre los pares, y ahí se trata de ver qué emociones hay dentro del clima. Pasando con eso, eh, digamos, ¿qué es lo que más influye dentro del clima organizacional? Bueno, lo que más incluyen son cambios positivos o negativos en la organización, las reingenierías, cambios de procesos, cambios de jefes, un nuevo subalterno que llegue, todo eso influye dentro de el clima organizacional. También influyen los cambios sociales, qué es lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, la pandemia, con lo que ha sucedido, nos hemos dado cuenta de que ha dado un impacto tremendo en el clima organizacional. Y no solo en el clima organizacional, sino que también en las personas. Por ejemplo, la información que se maneja en los noticieros y todos esos elementos de noticias donde lo primero es lo negativo, eso también afecta bastante el clima organizacional porque al final las personas son eso, las personas son emociones. Que también la alteración de las condiciones económicas. Por ejemplo, el costo de la vida, el incremento de los salarios puede afectar positivamente o la disminución de los salarios también puede afectar. Eh, estados como despidos, una cantidad enorme de despidos en la organización afecta a los que se quedan dentro de la organización. Cambio de líderes, reestructuración, reducción de personal, ya lo hablamos, toda la parte de capacitación. La capacitación es algo que influye bastante en el clima organizacional cuando la gente se da cuenta de que parte del clima son ellos, que su ser interior es parte del clima y se capacita en esa línea, el clima organizacional también enormemente cambia. Eh, Cuestiones como emergencias, esto de las tormentas, esto cambió el clima organizacional, está la ETA, la IOTA, todo eso tiene que ver con el cambio de clima organizacional. También tiene que ver con los esquemas de la cultura en general, ya sea a nivel social o la cultura interna de la organización.
¿Por qué es importante conocer el clima y modificarlo para que sea un buen clima organizacional? Pues eso es importante porque a partir del año 2000 ya se considera el clima como un activo de la organización. O sea, si yo tengo una empresa que tiene un buen clima organizacional, entonces significa que esa empresa tiene un activo, tiene un valor extra. Ya el valor genera valor de mercado para esa organización. Entonces es importante entender eso, es importante ver que nuestro clima organizacional de alguna forma está reflejado en el servicio que damos al cliente y por eso es importante conocer el clima y ver de qué forma ese clima organizacional lo vamos a ir dirigiendo a que sea para nosotros una ventaja competitiva. Para eso tenemos que tomar acciones oportunamente. Una vez medimos el clima, cuáles son las desviaciones que vemos en el clima y tomamos acciones al respecto. Para fortalecer esas áreas que pueden ser débiles, potenciar las áreas fuertes y promover los cambios organizacionales. Ahora, mucha gente me pregunta sobre las investigaciones de clima organizacional. Ahí tienen ustedes un proceso de 12 pasos de cómo es una investigación de clima organizacional, cómo se lleva a cabo. Y lo primero que se definen son las dimensiones. ¿Cuántas dimensiones? Yo recomiendo un mínimo de 3 dimensiones, un máximo de 6 dimensiones, porque cada dimensión va a llevar una serie de preguntas. ¿A qué me refiero a una dimensión? Me refiero a un área específica que yo voy a dimensionar. Por ejemplo, puedo dimensionar relaciones entre jefes y empleados, esa es una dimensión. Puedo dimensionar relaciones entre pares, entre personas de la misma jerarquía, entre compañeros de trabajo, esa es otra dimensión. Puedo dimensionar, por ejemplo, limpieza de las oficinas, esa es otra dimensión. Puedo dimensionar equipamiento de las oficinas, es otra dimensión. Y así voy definiendo cuáles son las dimensiones que me van o que me conviene a mí investigar cómo está y cómo eso impacta en el clima organizacional. Cada dimensión tiene sus preguntas. Una dimensión puede tener 3 preguntas, 4 preguntas. ¿Cuántas preguntas por dimensión recomiendo? Mínimo 3 preguntas, máximo 5 preguntas. Y eso es la parte 2, la fase 2, que ustedes pueden ver sobre dimensiones. Una vez tengamos las preguntas, se elaboran los borradores y se validan los cuestionarios. ¿Por qué es eso importante? Porque muchas veces cuando hacemos un cuestionario, lo hacemos con lenguajes rebuscados o lo hacemos con un lenguaje no claro para quien va a llenar la encuesta. Entonces esa persona no entiende la pregunta como tal y si la persona no entiende la pregunta, la encuesta se desvalida completamente. Si alguien no entiende la pregunta, la encuesta se desvalida. Entonces hay que hacer el cuestionario de tal forma que el lenguaje sea fácil, sea entendible, que las preguntas siempre vayan en una dirección. Cuando digo en una dirección es que siempre se pregunte de forma positiva. Por ejemplo, algo como su jefe se comunica con usted claramente. O sea, esa es una pregunta positiva. Esa pregunta también podemos hacerla. Su jefe no se comunica con usted claramente. Ven, ahí hay dos direcciones diferentes. Una va hacia el no y otra va hacia el sí. En un cuestionario de clima organizacional, todas tienen que ir afirmaciones o preguntas que vayan hacia el lado afirmativo para que la gente pueda ir contestando y agarre ritmo en ese momento. Bueno, después se definen a qué grupo se les va a pasar la encuesta. Se elabora una programación. El cuestionario, ya sea a nivel electrónico ahora o a nivel digital, se le presenta a la gente. Se procesa la información, se analizan los resultados de esa información, que fue lo que salió. Se elabora un informe y se presenta un informe y aprobación. ¿Para qué se presenta ese informe y aprobación?
¿Para qué? Para que se tome el informe y se vea cuáles son las soluciones a implementar para aquellas áreas que nos salieron débiles y cuáles son las situaciones o lo que vamos a implementar para aquellas áreas que salieron fuertes. ¿Por qué? Porque las débiles hay que fortalecerlas y las fuertes, que son, digamos, la parte que más nos representa una ventaja, hay que volverlas cada vez más fuertes. Todo ese elemento de hacer las áreas, las soluciones de las áreas se hace con un consultor, apoyado con un consultor, pero quien es el responsable directo es el área donde se detectó la debilidad del clima laboral. Ahora, esto es a grandes rasgos el esquema de un clima laboral. Pero hay ciertas preguntas y no quiero alargar mucho este video, pero sí quiero que se lleven como lo más valioso o un resumen muy importante de estos elementos. ¿Cuáles son las preguntas comunes? ¿Por qué el clima laboral es importante? Bueno, porque ahí se desempeña toda la gente y porque cada uno de ellos tiene una percepción del clima. Ya se ha comprobado que ante climas laborales altamente positivos, las personas son mucho más productivas, mucho más creativas, sino porque creen que empresas, digamos, de nueva tecnología tienen climas laborales tan dinámicos. Es por eso, porque a ellos les interesa que la gente sea más productiva y que la gente sea mucho más creativa y que la gente se involucre completamente en su trabajo. Otra pregunta, ¿cada cuánto se hace la investigación de clima? Eso depende. Si yo mido el clima organizacional y me sale un clima razonablemente bueno, la próxima investigación la puedo hacer dentro de 2 años. Si yo mido el clima organizacional y la investigación me sale mal, entonces, mal en el sentido de que el clima no me salió tan positivo como yo quisiera, sino que hay cosas que tengo que solucionar, lo que hago es un plan de acción, le doy un tiempo para que ese plan de acción funcione, que puede ser un tiempo de 6 meses o un año. Y una vez ese plan de acción ha funcionado o le he dado el tiempo para que ese plan de acción mejore el clima, entonces vuelvo a hacer la medición de clima. Eso va a depender mucho de cómo el consultor a ustedes les recomiende que trabajen toda la parte de plan de acción, pero más o menos así se manejan los tiempos. ¿El clima es mejor que lo haga recursos humanos o un consultor? Esta es otra pregunta interesante, pero esto va a depender mucho de la madurez de la organización en el sentido de cuánta confianza hay en recursos humanos. Si recursos humanos tiene mucha confianza y la organización está acostumbrada a que se hagan climas organizacionales, puede hacerlo recursos humanos. Pero si dentro de la organización se desconfía de recursos humanos, hay desconfianza en que el clima se quiere para despedir gente, por ejemplo, o que el clima se quiere para hacer nuevas contrataciones y cambiar procesos, o que el clima se quiere, bueno, generalmente la que más usa la gente es despedir gente o disminuir salarios, cosas que les afectan. Entonces lo mejor es que la haga un consultor, porque las personas van a sentir que un clima organizacional hecho por un consultor, como que el consultor es más neutral en ese sentido. Ahora, ya esto ya habla ya solo esto de que hacen el clima para despedirme, ya habla de lo que la gente considera que es la organización y del clima de la organización. ¿Cuántas preguntas tiene que tener una investigación de clima organizacional? Pues una investigación de clima yo recomiendo que no tenga más de 20 preguntas. Y esto es así porque la gente no está acostumbrada a leer o a contestar este tipo de preguntas y puede ser muy complicado. Yo he visto investigaciones de clima que tienen 70 preguntas, que tienen 100 preguntas, pero créanme, con la experiencia me he dado cuenta de que no sirven para nada. La gente empieza bien y después de la pregunta 25, 30, ya la gente empieza a poner cualquier cosa y eso afecta los resultados.
Por eso, 20 preguntas bien hechas entre 4 y 5 dimensiones. Si son 5 dimensiones, 4 preguntas por dimensión. Si son 4 dimensiones, 5 preguntas por dimensión. Pero bien hechas y bien puestas es más que suficiente para tener un buen diagnóstico de ese clima. ¿La investigación se hace para todas las personas dentro de la organización? Pues lo mejor sería que sí. Lo mejor sería es que si son 100, 200 personas, 300 personas, yo diría hasta 400, todas pueden trabajar la investigación de clima, con todas se puede pasar los cuestionarios. Pero, ¿qué pasa con organizaciones, por ejemplo, el Seguro Social? El Seguro Social que son cerca de, quiero ver, no sé si son 14.000 personas más o menos. Cuando yo trabajé con ellos la parte de clima, no se podía hacer a toda la gente de una sola vez, sino que se hacía por unidades o se hacía por hospitales. Y aún así se hacía a través de muestras aleatorias de clima organizacional. Se sacaba una muestra matemática y se trabajaba con esa muestra matemática. Eso tiene sus complejidades, no voy a pasar aquí a eso porque la mayor parte de empresas de ustedes no son más de 350, me imagino, o 400 personas, pero sí para las empresas grandes hay ciertas complejidades que hay que tratar aún en la distribución de las encuestas o de la investigación por cada uno de los departamentos de esas empresas. ¿Es anónima? Es una pregunta que me hacen frecuentemente. Pues sí, eso va a depender de la madurez de la organización. Yo personalmente pienso que organizaciones que no están acostumbradas a pasar encuestas de este tipo, sí tiene que ponerse de forma anónima. Por eso es importante que lo haga un consultor, porque un consultor puede identificar o la gente puede tener más confianza de responder de forma anónima. Aunque he de confesar que muchas veces he visto gente que aunque el consultor esté ahí, creen que uno como consultor le va a dar toda la data a la empresa o al gerente general de quién contestó tal cosa, quién contestó tal otra. Esto se da porque la gente no logra comprender que el clima es algo que les va a ayudar a ellos en su trabajo. Ellos piensan que el clima les va a perjudicar, que si ellos contestan la verdad, su trabajo se va a ver perjudicado. Para ello, yo lo que siempre hago con la gente que hago climas organizacionales es que 15 días antes de hacer la investigación, se hace una promoción del clima y se educa a la gente sobre qué es el clima, qué se persigue, por qué se está haciendo, qué es lo que no se va a hacer con el clima. Se les dice a la gente, se hace toda una campaña comunicacional para llegar al momento de la investigación eh, con la menor cantidad de miedo posible de parte de quienes van a llenar la encuesta y llenen la encuesta de la mejor parte, de la mejor forma. Otra pregunta que me hacen es ¿cuánto vale una encuesta? Pues eso va a depender mucho de las necesidades del consultor y de la compañía que tenga. Una cosa es llenar la encuesta y otra cosa diferente sería que además de llenar la encuesta, tabular los datos, acompañarlos en las presentaciones diferentes que van a ver a las juntas directivas, toda la parte de capacitar a la gente antes para que la gente entienda qué es la encuesta de clima organizacional. O sea, todo eso se hace un solo paquete y se trabaja de esa forma. Antes era más caro, hoy es más barato, sobre todo por todas las facilidades online que hay. Si me preguntan un precio, yo les diría que antes, si mal no recuerdo, eran como $20 por persona, porque esto se cobra por persona, pero ahora puede ser hasta $5 por persona o menos, dependiendo del paquete y del consultor que ustedes contraten. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se prepara la organización para un clima? Bueno, ya lo hablamos. Las personas lo que se hace es educarlas, se hace toda una campaña. La campaña va con no es solo en escrito, sino que una serie de muñequitos. Se utiliza una serie de educación social, de elementos de educación social
para que la gente pueda educarse rápidamente. Se utilizan videos explicativos, todos cortitos y rápidos, para que entre en las personas la importancia de hacer un clima. Una vez dado el clima, ¿quién hace las medidas correctivas? Pues eso está a cargo de la gerencia general o las gerencias de las unidades. Y yo siempre recomiendo que lo hagan junto con un consultor. ¿Por qué? Porque el consultor puede tener soluciones mucho más, no voy a decir creativas e innovadoras, pero diferentes a las que pueda plantear un gerente de organización. Y esto no tiene que ver con ser inteligencia o no ser inteligente, con conocer la organización o no conocerla. Tiene que ver con los paradigmas. Un consultor ve desde un paradigma diferente a esa organización. Entonces, esas nuevas medidas que se van a tomar para corregir el clima tienen que ser medidas nuevas, medidas que las vean de forma diferente. Entonces, eso es importante. ¿Puede ser contraproducente hacer una investigación de clima laboral? Pues sí, en realidad puede hacerlo. Y ahí sí les quiero decir que el consejo de un experto vale mucho, porque hay organizaciones que no están en el momento adecuado para hacer un clima laboral. Organizaciones que están ahorita en una fase compleja de cambios, pueden ser organizaciones que no se puede hacer un clima organizacional. O también en organizaciones que estén en muchos problemas sindicales, no se puede hacer un clima laboral. Tiene que haber cierta estabilidad dentro de la organización para poder hacer ese clima organizacional. Porque imagínense que cambian al jefe o a un gerente general. Y inmediatamente este gerente general hace un clima, ¿qué es lo que piensa la gente? Por más que se diga a la gente que no, que eso va a ser para su bien, que eso le va a ayudar, la gente como ve el cambio piensa, esta persona lo que está buscando son excusas para cambiarme a mí. Entonces sí puede ser contraproducente, por eso recursos humanos puede ser difícil que ellos hagan un clima organizacional, o sea, todo depende de la madurez de la organización. Así es que, y la otra cosa, si se hace un clima laboral, y no se hace bien, no se hace con pruebas de que se ha hecho profesionalmente, de que se ha guardado el anonimato de la gente. Si se suelta información y no se hace bien, entonces el clima puede desvirtuarse y puede afectar próximas medidas en el clima. Y esto es bien difícil de volverlo a encauzar de forma correcta. Bueno, hasta aquí esta parte de clima organizacional. Yo solo quería que tuvieran una idea de cómo se hace, pero también les quiero dar dos herramientas para trabajar el clima organizacional. La primera herramienta que les voy a dar es un libro escrito por mí que se llama Subiendo la montaña el desafío. Subiendo la montaña el desafío lo van a usar de la siguiente forma. Van a leer todos los días en la mañana, cuando antes de comenzar a trabajar, van a leer un capítulo. El capítulo son cortitos, están hechos para este tipo de implementación. Leen un capítulo y lo reflexionan. Reflexionan el capítulo. Eso le va a ir dando a las personas formas diferentes o paradigmas diferentes de ver las situaciones. Y eso les va a ayudar al clima. Cualquier cosa, cualquier duda, me contactan por si tienen dudas de cómo hacerlo. Pero básicamente es eso, leer un capítulo diario y reflexionar, dar a la reflexión unos 5 o 10 minutos y que la gente reflexione junto con ustedes. Y la segunda herramienta que les doy es una herramienta que es para un mes. Y esta herramienta se llama Lleva tu actitud a las estrellas, que también es escrito por mí. Es un ebook que les van a enviar a ustedes. Y ese ebook trae una tarea diaria de completar. Entonces, en ese libro, ustedes van a sacar fotocopia del primer día. Y la idea es que en 10, 15 minutos la llenen con la gente. O sea, cada una de las personas
va a tener una página, la página de ese día, y la va a llenar. Esta actividad no necesita reflexión, a menos que alguien quiera compartir lo que puso, pero la idea es que la gente lo llene lo más íntimamente posible. La gente lo guarda, se queda con eso y ya comienza su día normal. Eleva tu actitud a las estrellas es un libro, es una guía de trabajo que si ustedes lo hacen con sus empleados todos los días durante un mes y medio, porque es para 30 días, les pueden dejar la tarea que lo hagan sábado y domingo si quieren, pero si lo hacen todos los días, ustedes van a empezar a ver desde el día 10 o el día 15 un cambio en el clima organizacional, en el clima laboral. Ustedes van a empezar a ver ese cambio. Y cuando lleguen al 30, ustedes van a ver que la gente ha cambiado en su actitud, porque al final el clima se lleva por dentro, como dice alguien. Entonces, estas son las dos herramientas que yo les doy a ustedes por haber asistido a este taller, a este seminario. Ambos libros yo los vendo por internet, pero a ustedes se los estoy obsequiando para que trabajen con su gente, mejoren el clima organizacional, el clima laboral, y también la gente se va a sentir agradecida porque no solo va a impactar en el trabajo, va a impactar también en la vida privada de cada una de las personas, y les apuesto que va a impactar para bien. Entonces me quedo acá, les doy las gracias por haber asistido al taller y por favor pongan en práctica todo lo que hemos hablado y sobre todo estas dos últimas herramientas que les van a ayudar a tener una mejor organización y un mejor clima laboral. Empleados felices, clientes felices.